Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la cuarta semana de Pascua. Lunes de la cuarta semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres, que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 41, y el responsorio es: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya.
El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso otra comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y aquí en esta lectura entramos a un punto crucial en el crecimiento y expansión de la iglesia. Hasta este punto, la mayoría, en realidad la totalidad de los primeros cristianos eran judíos. Y aquí en esta primera lectura tenemos cómo el Espíritu Santo va empujando y a veces jalando a estos primeros discípulos judíos cristianos para que vayan más allá de los límites del pueblo judío. Y aquí se nos narra, pues viene siendo no la primera conversión de un gentil o pagano, porque ya se nos ha descrito la experiencia de Felipe con el administrador etíope que fue bautizado por Felipe. Aquí tenemos a Pedro, que es el personaje clave en esta escena de otro pagano, o sea, un no judío, que acepta el Evangelio, que acepta a Cristo. Y con esta escena, pues, queda bien claro que el plan de salvación de Dios no está limitado simplemente a los judíos, porque los primeros cristianos, judíos cristianos, pues aún se veían como parte de la comunidad judía y aún seguían con las prácticas de la comunidad judía, particularmente las normas de pureza en torno a la comida y el de no pisar las casas, los hogares de personas o familias que no eran judías, porque eso ya era contaminación de la persona, ¿no? Y aquí tenemos el caso en el cual el Espíritu de Dios pues lleva a Pedro a la casa de este hombre, que aquí no se menciona el nombre, pero en otras partes, en la carta se nos dice que es la casa de Cornelio. Dice la primera lectura: En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Así que ya la iglesia en Jerusalén, donde se encuentran los apóstoles, ya les ha llegado noticia de que la buena nueva del Evangelio está siendo recibida por no judíos, por paganos o gentiles. Y Pedro hace presencia en esta escena y después le reprochan a Pedro por haber entrado a la casa de un pagano, lo cual implica de que Pedro ha quebrantado las leyes mosaicas
del no entrar a una casa de paganos y sentarse a comer con ellos, porque eso ya implica no solamente romper las normas, las leyes mosaicas, sino también romper las normas de pureza al al comer juntos con paganos. O sea, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, así que le pidieron cuentas del por qué había hecho eso. Así que tenemos que recordarnos aquí que los primeros cristianos, eran judíos cristianos, aún se veían como parte de la comunidad judía, practicando las mismas normas, leyes y tradiciones de la comunidad judía. Dice, has entrado en la casa de un incircuncisos y has comido con ellos. Así que son acciones que rompen con la ley mosaica y que dejan a Pedro impuro por haberse sentado a comer con ellos. Entonces Pedro les cuenta el por qué él llega a la casa de este hombre. Dice, entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, al norte de Jerusalén, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Así que Pedro está describiendo aquí una visión que tiene. Quizás puede ser un sueño que él tiene, y es esta visión, esta experiencia que va preparando a Pedro para que pueda aceptar lo que el plan de salvación de Dios está llevando a cabo por medio del Espíritu Santo, de ir más allá de los límites de la comunidad judía. Y dice, miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Así que en este mantel, que en la visión baja del cielo, hay animales y bestias que por la comunidad judía son considerados impuros y que por tal no pueden ser consumidos. Y entonces dentro de la visión, Pedro escucha. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Así que con esto sabemos claramente que algunos de los animales o fieras en este mantel encajaban dentro de aquellos prohibidos por la comunidad judía de consumir. Y sin embargo, la palabra que él escucha del Señor le dice que mate y coma. Y Pedro pues tiene una reacción fuerte a estas palabras del Señor. Y quizás por esa causa, Pedro en esta visión se repite 3 veces la misma acción del mantel que baja del cielo y que se le dice a Pedro que mate y coma. ¿Sí? Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano. La voz del cielo me habló de nuevo. No tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. No tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. Palabras, pues, que retan la tradición judía de lo que es impuro y puro, de lo que se puede consumir y no consumir. Y después dice Pedro, esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. Esto de que se repitió 3 veces es para convencer a Pedro que dentro de esta visión que lo que estaba viendo era algo importante, algo significante, y quizás el hecho de que se repitió 3 veces es también para que Pedro hiciera ese salto de fe, ese movimiento de lo que él consideraba profano o impuro a aceptar lo que Dios le mandaba. Y después Pedro dice, en aquel instante se presentaron en casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí.
Ahora aquí entra el Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad es el libro del Espíritu Santo. El personaje estelar es el Espíritu Santo, que después el libro de los Hechos trata de presentar a dos personajes que el Espíritu Santo va moviendo y que son centrales de la iglesia cristiana primitiva. Uno de ellos es Pedro y el otro es Pablo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles gira en torno a estos dos personajes, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. Y esto que dice Pedro pues es muy significante porque el hecho de que los tres hombres que llegaron muy probablemente no eran judíos. Entonces Pedro, al verlos y al tener que ir con ellos, pues ahí hay muchas dudas, porque entonces esto implica de que Pedro, como buen judío, pues de que se está mezclando con paganos, con no judíos, los cuales tiene grandes implicaciones en la cuestión de pureza, en la cuestión de mezclarse con paganos. Dice, también fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Así que entraron a la casa de un pagano, lo cual ningún judío devoto podía hacer sin temer de quedar contaminado o romper las leyes mosaicas. Dice, él nos contó cómo había visto de pie ante él un ángel que le dijo, manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Así que este hombre, después se nos dirá que es Cornelio, un soldado romano, también tiene una visión en la cual se le aparece un ángel y le dice que mande a buscar a Simón llamado Pedro. Así que son dos visiones, son dos intervenciones por parte de Dios con Pedro para que no dude en hacer lo que Dios le está mandando y no dude en seguir a los mensajeros que vienen a él para llevarlo a Cesarea. Y también Dios pues interviene en la vida de este no judío, este pagano, para que mande llamar a Pedro. Así que la intervención de Dios es por dos campos, dos partes, tanto por el pagano y con Pedro. Dice, lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Algo impresionante aquí. Este hombre pagano y su familia aún no han sido bautizados. Y ya el Espíritu Santo se hace presente en ellos. Algo singular e impresionante. Hoy en día, en nuestro culto católico, pues tenemos una progresión de los sacramentos, que el primero viene siendo el bautismo, después, más tarde, se recibe la confirmación, en la cual, por medio de la imposición de las manos, se invoca al Espíritu Santo sobre ese joven que es confirmado, ¿no? Antiguamente el bautismo y la imposición de las manos para invocar el Espíritu Santo eran un solo sacramento, pero con el tiempo fueron separándose. Hoy en día los tenemos separados de esta manera. Pero aún así, aquí el Espíritu Santo es recibido y poseído en estos hombres paganos que aún no han sido bautizados, ¿no? Así que esta experiencia del Espíritu Santo en ellos confirma para Pedro lo que él ya vio en esa visión del mantel con los animales, donde Dios le decía que matara y comiera. Así que aquí Pedro hace la conexión entre la visión del mantel y los animales y la experiencia de este hombre y su familia, que no son judíos, son gentiles o paganos, pero que igualmente Dios los ha llamado, y el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo en ellos confirma la verdad de esa realidad. Así que aquí ya encajan
encajan las cosas que Pedro vio en esa visión, que lo preparó para la realidad que ahora tiene enfrente, de que en este hombre y su familia Dios los ha llamado, y esta experiencia del Espíritu Santo, como ellos mismos la vivieron, también se hace presente. Así que para Pedro ya no hay ninguna duda que el plan de salvación de Dios va mucho más allá de la comunidad judía, y esto preparará pues la situación de un crecimiento muy doloroso para esta iglesia cristiana primitiva, donde se veían solamente como judíos cristianos, y ahora Dios está abriendo las puertas a toda la creación, a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje, recibir la invitación y creer en Jesucristo. Y esto será pues un punto crucial en el crecimiento de la iglesia, que desde ese punto en adelante pues transformará la cara de la iglesia. Hasta ahora es netamente, puramente judía cristiana. Desde ahora en adelante, de este momento en adelante, ya será mucho más. Ya los límites étnicos, los límites judíos se sobrepasarán, y esto será una crisis dentro de la iglesia que después se llevará a resolver en el primer concilio de Jerusalén, que se lleva a cabo en el año 49, donde trataron cómo la iglesia tenía que recibir a los no judíos, a los paganos o gentiles, si se les tenía que aplicar la ley judía o no, antes de ser recibidos, ¿no? Y esto sería un tema que entre Pedro y Pablo pues será fuertemente discutido, y en la cual Pablo gana pues ese argumento para ayudar a la iglesia para que dé ese paso hacia la universalidad de la iglesia, mucho más allá del ambiente judío. Entonces dice Pedro: entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Palabras proféticas. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Casi siempre los cambios de la iglesia, y esto lo vemos históricamente, casi siempre vienen de los márgenes, no del centro. En el centro, donde está la autoridad, donde está la tradición, pues muy difícilmente nacen los cambios. Casi siempre los cambios en la iglesia vienen de los márgenes, de las orillas, que después, pues en ese diálogo entre lo nuevo y lo tradicional, entre lo nuevo y ya lo conocido y aceptado, pues se lleva a cabo el diálogo que produce cambio y continuidad dentro de la iglesia. Pero no podemos negar que esto históricamente está confirmado, que los cambios casi siempre vienen de los márgenes, de las orillas. Y esto no hemos de rechazarlos, esta dinámica, porque tanto el centro como los márgenes son necesarios para que ese diálogo se lleve a cabo y la iglesia pueda seguir evolucionando y a la misma vez promoviendo la continuidad de la fe. Esa tensión entre el centro y los márgenes es una tensión necesaria, porque a veces, aunque del centro no es donde se promueven los cambios, también en los márgenes a veces salen cosas muy raras, ¿no? Pero es ese diálogo entre el centro y los márgenes de donde nace el cambio, y también donde se lleva a cabo la continuidad tanto de la fe como de la tradición. Así que esta es una escena muy importante en el crecimiento y expansión de la iglesia, que va mucho más allá de cómo se entendía
esta comunidad judía cristiana, que ahora ya empieza a abrir las puertas a no judíos, a los gentiles y paganos. Cuando los hermanos de la iglesia en Jerusalén ya escuchan a Pedro, entonces ya viene este cambio en su actitud. Dice, con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que continuamos leyendo del Evangelio de Juan, y aquí en este capítulo 10, que viene siendo prácticamente el último discurso público de Jesús y también uno de los últimos argumentos o conflictos con los fariseos y líderes de la comunidad judía. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Aquí en este capítulo 10 se nos introduce un nuevo tema, Jesús como el buen pastor y como la puerta del redil. Ya antes se nos ha hablado, por ejemplo, en el relato con la samaritana, a un lado del pozo de agua, Jesús como agua de fuente viva. Después se nos habló del pan bajado del cielo. Después se nos habló también de Jesús como la luz del mundo. Y aquí se nos presenta a Jesús como el buen pastor y también la imagen de Jesús como la puerta del redil. Así que son diferentes imágenes, símbolos y signos que el evangelista Juan utiliza prácticamente para hablar de lo mismo, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y creer en Él es identificarse con Él. Que así como Jesús está plenamente identificado con Dios Padre, igualmente también nosotros como sus discípulos, como creyentes, tenemos que identificarnos plenamente con Él, con sus enseñanzas, con su visión del reino, así como Él está identificado con Dios Padre, de donde Él viene, donde recibe toda su sabiduría, donde recibe el Espíritu Santo, donde recibe todo su poder, ¿no? Dice, así a ese le abre al que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Aquí esta imagen del buen pastor pues es una imagen muy conocida de esa región, donde la cultura de las ovejas y los pastores aún hoy en día se puede ver. Para nosotros que quizás no tenemos esta cultura, no tenemos esta experiencia, pues se nos hace difícil apreciar este símbolo del buen pastor, ¿no? Que cuida, que protege, que alimenta, que aún sana a las ovejas cuando están heridas, las carga cuando están recién nacidas para que no se queden atrás del rebaño. Así que el buen pastor es una imagen no solamente que nace del Antiguo Testamento, sino nace de la misma vida de Palestina, donde era muy común ver a los pastores que van guiando a las ovejas y que las ovejas conocen su voz. Era muy común de que varios pastores reunieran sus ovejas en un mismo redil y que por la mañana al levantarse, pues el pastor les empezara a hablar o a cantarles, y las ovejas que le pertenecían a él se levantaban y seguían a su pastor, mientras que las otras que pertenecían a otro pastor se quedaban hasta que fueran llamadas, ¿no? Esto es a lo que apunta esta bella imagen que el evangelista Juan nos presenta de Jesús como el buen pastor. Dice, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí en este evangelio también Jesús hace una acusación muy seria a los ladrones. ¿Y a quién se refiere? A los ladrones que han venido antes que él. Se refiere a los fariseos. A los fariseos que Jesús los considera como mal guías y malos líderes. Jesús les puso
esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Así que Jesús otra vez les repite el mismo tema y les amplía lo que ya les ha dicho para que puedan entender. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Nos dicen los biblistas que el redil pues consistía de unas paredes, ya sea de arbustos o de madera, y después tenían el redil una entrada, enfrente de la cual se acostaba el pastor o el guardián del redil. Los pastores de las ovejas podían entrar y salir al redil, pero el que cuidaba la puerta, pues puede ser uno de los pastores. Entonces, ese pastor defendía el redil, defendía a las ovejas, las defendía para que no fueran dañadas por bestias o también por ladrones, ¿no? Y que un ladrón no entra por la puerta porque ahí está el pastor cuidando, así que se tenía que brincar por la cerca para robarse las ovejas. Dice, todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Aquí nuevamente Jesús recalca esta imagen de que Él es la puerta, aquel que se acuesta enfrente del redil para cuidar, para proteger a las ovejas. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Y estas palabras van dirigidas a los fariseos y a los líderes religiosos que no lo han aceptado a Él, que han dañado en vez de proteger a las ovejas, que se han aprovechado las ovejas en vez de cuidarlas. Así que es una crítica fuerte que Jesús dedica hacia ellos. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otro tema que Jesús en este Evangelio de Juan repite constantemente. Y esto es una temática muy singular y particular de este Evangelio, que los mismos temas lo va repitiendo. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y esta es una buena forma de que estas enseñanzas pues se queden en nuestras mentes y corazones, de que no es una clase lo que Jesús está haciendo así, no estando aquí, sino que la forma en que el evangelista pone estos discursos de Jesús, pues constantemente va repitiendo el mismo tema, pero para que vaya penetrando, para que se vaya filtrando en nuestros corazones, en nuestras almas. Y es una forma muy buena para evangelizar y para predicar, lo cual es muy distinto por ejemplo, de una clase en el cual se repiten las ideas, los argumentos, pero no necesariamente se va repitiendo el concepto o el argumento. Esto se presta más para una homilía, para una enseñanza, es para una explicación, pero no para una clase formal. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.